Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos situados en el 10 Main Street de esta ciudad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder predicar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que estas palabras puedan llegar a muchos a través de las redes sociales, a través de las personas que están aquí en el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Amén, le damos la bienvenida a todos. Estamos un domingo más para glorificar el poderoso nombre de Cristo y exaltar su nombre, ¿va? Tenemos servicios hoy a las 11 de la mañana, pero también los miércoles a las 8, a las 8 o a las 7, a las 8 de la noche, ¿va? Porque estamos en el tiempo de verano, en el tiempo de invierno las cambiamos un poquito más temprano porque oscurece más pronto, ¿va? Y también le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes sociales, a través de YouTube, que ya son muchos suscriptores. Si usted dele like, comparta para que esos algoritmos puedan llegar a sus familiares. Ya nos ven en muchos países de habla hispana y toda la gloria es para Dios. No nos queremos hacer famosos, ni su servidor, ni el nombre de esta iglesia, sino que queremos hacer famosos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia, ¿verdad? Queremos que esa sana doctrina llegue a muchos lugares porque estamos muy faltos de esta, ¿verdad? Y hacemos la acotación, en esta iglesia usamos la Reina Valera 1602, la purificada, que es una Biblia muy completa en español y está más apegada al original, ¿verdad? No usamos la Reina Valera 60 ni la nueva versión internacional, pero si usted ve en algo en azul, porque quizás en su Reina Valera cambie, y la usamos porque esta va de la par con la King James de 1611, que se considera la mejor traducción en el mundo, ¿verdad? Entonces queremos apegarnos más a la verdad, queremos conocer más a Dios a través de la verdad, porque tú no puedes separar a Dios de la verdad. Y hoy vamos a hablar de algo muy importante, se llama el rapto y la pretribulación y la importancia de esta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que dicen que el rapto va a venir la tribulación va a venir antes que seamos raptados, otros dicen que va a ser a la mitad de la tribulación, otros dicen que no va a haber rapto, otros dicen que va a ser antes de la tribulación, que es lo correcto. Yo no les voy a decir que es correcto o no, vamos a verlo a través de las escrituras, quién tiene la razón. Usted puede decidir si el rapto va a ser pretribulatorio, que se le llama, o sea, antes de la tribulación, va a ser en medio de la tribulación, va a ser al final de la tribulación, o no va a haber, como muchas religiones falsas lo profetan, ¿verdad? Que ni siquiera va a haber rapto. ¿Por qué este tema? Porque es muy importante, ¿va? Porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Estamos cantando esta mañana, renuévame, renuévame Jesús, ¿verdad? ¿Ya? Quita todo lo de mí, hazme nuevo, ¿va? Porque nosotros somos unas personas de desorden, ¿sabía eso? El ser humano es de desorden, ¿verdad? Es como si primero usted va a aprender, va a comprar un carro, después le pone placas, después le pone su licencia y al último se enseña a manejar. O sea, tenemos un desorden en nuestras vidas. En los matrimonios, primero tienen hijos, luego se casan, sucesivamente el hombre está fuera de orden y muchas iglesias están fuera de orden, por eso queremos hacer las cosas en orden, porque Dios es un Dios de orden. Entonces tenemos que aprender cuándo va a ser el rapto. Tenemos que aprender. ¿Por qué tenemos que aprender cuándo es el rapto? Porque muchas personas dicen, pues a mí qué me interesa que el rapto sea antes o a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación o que no haya rapto. Pues en mucho, porque si nosotros sabemos que vamos a ser raptados, vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, tenemos una paz y una seguridad. Porque no vamos a pasar esa angustia, esa gran tribulación, no vamos a ver la ira de Satanás contra la humanidad, no vamos a estar aquí. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos el orden de Dios, ¿va? Que todo lo hagamos en orden, conforme a lo que Él dice, no conforme a lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? Así queremos hacer. Haz de cuenta que usted primero le echa las verduras a la comida, después le echa el aceite, después le echa cualquier cosa y al último la prende o prende la estufa y al final le pone los condimentos. Tiene que haber un orden, porque si no las cosas salen mal. Por eso muchas cosas nos salen mal en nuestras vidas, porque somos desordenados. Pensamos que nosotros tenemos nuestro propio orden. Y el orden le pertenece a Dios. Es el misterio de Dios número 3.
para su iglesia, que Cristo es la cabeza de la iglesia y el varón es cabeza de la mujer. Es un orden, Dios pone todo en orden, a Él no se le pasa nada, ¿verdad? Porque quiere que nosotros andemos caminando derechitos, rectos, ¿va? Y esta predicación es para comprobar que el arrebatamiento de la gloriosa iglesia es antes de la tribulación. Mucha gente dice, ni existe la palabra rapto. Bueno, pues existe arrebatamiento, que es lo mismo, y vamos a ver cuál es el original en griego, qué dice en griego, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces tenemos que saber exactamente que cuando es ese rapto, si antes de la tribulación, a la mitad de la tribulación o al final de la tribulación. Teológicamente se le llama así, pretribulación, midtribulación y posttribulación. Muchos teólogos lo llaman así, porque mucha gente está fuera de lugar o fuera de orden, pero la Biblia te explica el orden. Entonces debemos acatarlo lo que dice Dios. Así me dijo un pastor hace muchos años, dice, nosotros los ministros no vamos a estar de acuerdo en muchas cosas. Y yo dije, ¿qué? No, la palabra de Dios debe ser unánime, no, la palabra de Dios debemos de tener las mismas creencias, no, tenemos que tener el mismo orden. Eso es lo que dice Dios. No que cada quien va a creer lo que él quiere, entonces al rato todos vamos a creer una pata de conejo. Entonces es muy importante aprender eso, ¿verdad? Entonces dice el versículo principal, ya lo leímos esta mañana, ¿verdad? Porque no nos ha puesto Dios para la ira, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que hicimos las paces a través de la cruz, sino para obtener, en algunas Biblias no pusieron obtener, como la Reina Valera 60, obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué dice para obtener la salvación? No somos salvos cuando nosotros creemos al Evangelio de gloria. Ya, sí, somos salvos, pero la salvación también es un proceso. Cuando tú declaras que Cristo, que murió en la cruz y murió por ti, y tú crees al Evangelio de todo corazón, eres sellado por el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13 que porque hemos querido a la verdad del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. El siguiente versículo, el 14, dice que esas son las arras o la garantía del Espíritu para con nosotros. Entonces, es muy importante que sepamos que cuando nosotros creemos en el Evangelio, nuestra alma es salva. El espíritu que estaba muerto empieza a revivir en ti, el soplo de vida de Dios para que nosotros podamos vivir una eternidad, para que esa alma se vaya con el Señor. Pero todavía no tenemos ese cuerpo glorioso, entonces la salvación es un proceso, tenemos que esperar a que Dios nos dé un cuerpo glorioso y que nos quite este cuerpo muerto de hambre que tenemos. Porque yo siempre tengo hambre, entonces es un cuerpo muerto y de hambre. Entonces la Biblia habla que nosotros vamos a tener un cuerpo similar a Jesús un día, ¿verdad? Entonces por eso dice para obtener salvación, porque la salvación es un proceso. Dios siempre trabaja así, en partes, ¿verdad? También cuando te da una bendición, Dios trabaja en partes, no te la da instantáneamente, porque cuando tú siembras unas semillas, tienes que esperar a que crezca, tienes que echarle agüita, tienes que cuidarla, y ese árbol no va a dar frutos de la noche a la mañana. Tienes que esperar esas bendiciones, como la salvación, tenemos que esperarla. Pero cada día que pasa está más cerca de nosotros, ¿sabía eso? Eso es lo más importante. Entonces, para saber cuándo es la tribulación, tenemos que saber que la Biblia se divide en partes, ¿verdad? Porque se divide en 7 dispensaciones bíblicas, ¿verdad? Primeramente, la inocencia, de la conciencia, el gobierno, la promesa, la ley, la era de la iglesia. Hoy estamos en la era de la iglesia, ¿verdad? Y después viene lo que se le llama el reino milenial o el reino. Entonces nosotros no podemos estar en la época de la inocencia porque estuviéramos con Adán y Eva. No podemos estar en la época de gobierno porque estuviéramos con Abraham, o en la época de la conciencia porque estaríamos con Noé, ¿verdad? Y todas esas dispensaciones, cada una tiene su pacto, porque Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, no puede salirse del orden, ¿verdad? El pacto edénico es de la inocencia, el pacto adánico es de la conciencia, el pacto noético es del gobierno, abránico es el de la promesa, el pacto mosaico es la ley. Por eso ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Dice Romanos 10:4 que Cristo es el fin de la ley. Entonces, ahorita estamos ¿en dónde? En el nuevo pacto, en el pacto de la gracia, ¿verdad? Y el pacto davídico es en el milenio, porque él le va a dar el trono otra vez.
¿verdad? Muchos eruditos, muchos estudiosos dicen que David va a reinar en Jerusalén y Jesús va a gobernar el mundo. Entonces, es una promesa. Entonces, son 7 pactos. Entonces, Dios no tiene 8 pactos, no tiene 9 pactos, no tiene 10 pactos. No dice, te doy mi reloj y tú me das otro reloj. No hay esa clase de pactos, eso es ridículo. Dios tiene el canon sellado con 7 pactos porque es un Dios perfecto. Así como hay 7 días, hay 7 colores en el arco iris, Dios tiene todo en control matemáticamente también, porque es un Dios perfecto y un Dios de orden. Dice Efesios 3:2, si es que habéis oído de la dispensación de la gracia, ¿va? El nuevo pacto, ¿verdad? Porque mucha gente dice, no existen las dispensaciones. Es que en algunas Biblias le pusieron administraciones. No, es dispensaciones. O mucho, cuando hicieron la Reina Valera 60, Eugenio Nida de la Asociación Bíblica de Europa le cambió por administración. No, es dispensación. Porque dice 2 de Timoteo 2:15, que dice que estudiemos nosotros la Biblia para presentarnos como obreros aprobados, que no tenemos nada que avergonzarse. Si usted traza bien la palabra de Dios, no tiene nada que avergonzarse. Dice que divide bien la palabra de verdad, que traza bien la palabra de verdad. Y dice, la dispensación de la gracia de Dios, que Dios me ha sido dada para con vosotros. ¿Por qué la dispensación de gracia? Porque siempre hemos sido salvos por fe y gracia, pero hoy vivimos en un tiempo de mayor gracia. Porque hoy podemos ser salvos solamente por creer lo que Jesús hizo en la cruz. Entonces es una gracia abundante. Nada más por eso, sí, nada más por eso. Porque Dios le plació que nosotros fuésemos salvos por la locura de la predicación del Evangelio. Para muchos es locura, ¿verdad? Pero para nosotros es salvación, dice la palabra de Dios. A mucha gente le parece eso ridículo. ¿Cómo vas a ser salvo? Simplemente creer. Pues simplemente creer no. El creer, la fe contiene 3 cosas, ¿verdad? Así como Dios tiene 7, también tiene 3. El creer, el confiar y el esperar. Eso es la fe. Tenemos que creer, confiar y esperar para que nosotros obtengamos esa salvación y esas promesas de Dios, ¿verdad? Entonces, el rapto dice que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Mucha gente ve películas del rapto, que la gente se la llevan y que dejan su ropa. No, realmente cuando nosotros seamos arrebatados o si estamos aquí, a lo mejor ya partimos, a lo mejor la siguiente generación va a ser raptada. No sabemos cuándo va a pasar, pero sabemos que está cerca, ¿verdad? La sangre se va a quedar en el suelo. Entonces imagínense, si tú tienes a tu bebé y ves un charco de sangre, dices, ¿dónde está mi bebé? Pues se lo llevó Dios, pero ni sangre ni carne heredarán el cielo. Entonces, no sabemos qué va a pasar realmente, ¿verdad? Pero sabemos lo que nos dice la Biblia, que hay un arrebatamiento. Dice 1 Tesalonicenses 4:17, la pretribulación, o sea, el rapto antes de la tribulación. Después nosotros, los que vivimos, que quedamos juntamente con ellos, ¿seremos qué? Arrebatados. ¿Seremos qué? Arrebatados. No significa que me fui yo al antro, me fui yo a la discoteca, me fui yo a la cantina y tuve un arrebato. No, eso no. En español quiere decir otra cosa, ¿va? Pero dice, arrebatados ¿en dónde? En las nubes. Vamos a ser tomados y llevados a las nubes. ¿A dónde están las nubes? Arriba. Ahí dice que nosotros vamos a estar con el Señor nos va a estar esperando, es parte de su segunda venida, si usted no lo sabe. La segunda venida se completa en 2 fases, ¿va? Cuando nos ve en las nubes y cuando regresa en Armagedón, ¿va? Porque muchos teólogos confunden eso, de ¿cuál es la segunda venida? ¿Cuando nos arrebatan o cuando viene? No, es igual que cuando Él nació, murió y resucitó en 2 partes, y dice, al recibir al Señor en el aire. Y esa es la promesa más grande que hay en la Biblia. Y estaremos un rato con Él. Estaremos nada más una semana. No, estaremos siempre, forever, para siempre con Él. Eso es una gran promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esa es una seguridad que Dios nos da para con nosotros. La palabra en latín es rapture. Por eso en la King James dice rapture. Entonces, o dice snatching up. Snatching up es algo que tú agarras y como un pez que va pasando y lo agarras y lo jalas, ¿verdad? Catching up, que estás
atrapando algo. La palabra en griego, el original dice zarpazo. Cuando un pescador está y le mete un zarpazo a la trucha y la saca. Eso es zarpazo. O sea, zarpazo viene de esa palabra, de ser tomado a la fuerza. No, ay, espérate, ahorita no me voy, Dios. No, tomado a la fuerza. ¿Eh? Ay, Dios, dejé mi celular. No, tomado a la fuerza. ¿Va? No te trates de llevar tu celular en el rapto porque no, Dios no te lo va a permitir. ¿Va? Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el rapto, ¿cuándo sucederá? ¿Verdad? Algunos teólogos dicen que antes de la tribulación, que es lo correcto, que es lo que enseña la Biblia. Otros dicen que es a la mitad de la tribulación. Otros dicen que es hasta el final de la tribulación. Y otros, como los católicos, dicen, no hay rapto. No hay rapto. Ustedes vayan, confiésense y den dinero a los santitos y ya. No. Los católicos piensan que no hay rapto, si usted no lo sabe. Entonces, sabemos que esa tribulación, el Satanás se va a desatar, el anticristo, el misterio que es para la iglesia, el misterio de la iniquidad, él va a hacerse pasar por Dios y va a engañar a muchos, ¿verdad? Entonces es un tiempo que usted no quiere estar aquí, un tiempo que va a estar lleno de mentiras. Ya vivimos en un mundo lleno de mentiras, ¿verdad? Y imagínense en la tribulación, va a ser el pan de cada día. Dice, 2 Timoteo 2:15, dice, estudia, ¿verdad? En la Reina Valera 60 pusieron, procura, no somos procuradores, somos estudiosos de la palabra de Dios. Estudia con diligencia, presentarte aprobado, ¿por quién? Por Dios, como obrero que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra de Dios. Si usted sabe bien la palabra de Dios, usted traza bien la palabra de Dios, si usted le estudia diligentemente, usted puede argumentar con cualquier teólogo, con cualquier ministro, porque la verdad es más fuerte que la mentira. Entonces no pueden contradecirte cuando algo es verdad. ¿Ah? Porque yo he visto hermanos, he visto pastores incluso que dicen que su iglesia es bíblica, pero no, necesitamos ser 100% bíblicos, no el 99% bíblicos, no el 98% bíblicos. Tenemos que ser el 100% bíblicos, apegarnos más a la verdad. Porque dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Y Él es premiador o galardonador a los que le buscan, y quitaron en la Biblia Valera 60 y en la Nueva Versión Internacional diligentemente. Esa es la única forma que puedes agradar a Dios, buscarlo diligentemente. Y dice la palabra de Dios, 2 de Pedro 1:20, sabiendo primero esto, que ninguna profecía, aquí está el libro de la profecía, ¿es de qué? De la escritura, es de privada interpretación o de interpretación privada, como pusieron en algunas Biblias. Ninguna profecía. Que para mí el rapto es hasta el final. Para mí es que no hay rapto. Cállate los ojos. Es lo que dice la Biblia. Es lo que dice la Biblia. No es lo que diga yo, es lo que dice la Biblia. Entonces, no es de privada interpretación. La Biblia se interpreta a sí misma, si usted no lo sabe. Dice, no, es que tienes que estudiar mucho. No, tienes que leer toda tu Biblia una y otra vez para que tú enlaces lo que dice Dios. La palabra de Dios no se interpreta lógicamente, ¿verdad? No se interpreta que aquí dice Dios rojo y acá en Apocalipsis dice carmesí y acá dice bermejo. Bueno, Dios lo dice de diferentes maneras, pero si Dios dice que es bermejo, no es rojo. Si Dios dice que es rojo, no es carmesí, porque lo dice Dios. Entonces, la palabra de Dios se interpreta analógicamente, como si usted tuviera un reloj que trabaja con muchas piececitas. Entonces, la palabra de Dios tienes que leer todo el concepto de Dios, toda la idea de Dios, cómo trabaja Dios, cuál es el propósito de Dios para que lo entiendas. Porque no es lo que tú entiendas, es lo que Dios quiere que tú entiendas. Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces va a haber una paz y seguridad. La única forma de hacer la paz con Dios es a través de la cruz. Él lo instituyó. No hay otra forma de hacer las paces, ¿verdad? Una vez hubo un concurso de fotografía de fotógrafos mundiales de que el tema era la paz y todos llevaron sus palomitas y fotos así bien bonitas, y ganó un fotógrafo de Francia que él le tomó a una ave muy grande, un águila, protegiendo sus polluelos en la tormenta. Esa es la verdadera paz, la protección, la seguridad. Porque tú no puedes tener paz y seguridad, ¿sabías eso?
No puedes tener paz. Y dice la palabra de Dios, la pretribulación, Juan 16:13, pero cuando viene aquel Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda verdad. Ahí no dice, el Espíritu Santo nos va a guiar a medias verdades. ¿Qué dice? A toda verdad. Porque no hablará de sí mismo, mas todo lo que oyere hablará, y las cosas que han de venir hará de saber, ¿va? Dice, en primera de Juan nos dice que no tenemos necesidad que nadie nos explique, que el mismo Espíritu nos va a explicar. ¿Y sabe quién es el Espíritu? La palabra. Dice Efesios 6:17 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Entonces, Él mismo nos guiará. Aquí está. Así, si usted un día dice, ay, Espíritu Santo, dame dirección, Dios te va a decir, ponte a leer. Aquí está la dirección. Entonces, es muy importante leer la palabra de Dios porque es lo único que te puedes llevar como herencia o darle herencia a tus hijos. No hay nada más hermoso que dar la palabra de Dios correctamente a otros, ¿va? Entonces, hay muchos debates de muchos teólogos y vamos a ver cuál es el problema, por qué ellos piensan que el rapto va a ser antes o después o a la mitad. ¿Por qué? Porque ellos piensan eso, porque pues no comprenden, no saben leer la Biblia o quizás no tengan el Espíritu de Dios o quizás sean nuevos, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios para muchos se adueñan de versículos, ¿verdad? Que no les aplican a él. Un día una hermanita dice, no, pues en Josué 1:9 dice, mira que te mando que seas valiente, no temas ni desmayes, no soy tu Dios. Dije, hermanita, usted no es Josué, usted no va a conquistar Jericó. Dice la Biblia en 1 Timoteo que Dios ya no nos dio un espíritu no de temor, ya no nos dio. Entonces Dios no se va a contradecir en su palabra, ¿verdad? Dice, el ángel del Señor acampa a los que le temen. En el Antiguo Testamento acampaba porque el ángel del Señor, el Espíritu Santo iba y venía. Pero ahorita ya no acampa porque ya está dentro de nosotros, ya está permanentemente en nosotros. Entonces muchas veces nos adueñamos de versículos, por eso tenemos que leer bien la Biblia para que nosotros saber qué estamos haciendo, ¿ah? No vamos a predicarle a otros chile, mole y pozole, porque no van a entender. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a demostrar con la Biblia que el rapto para la iglesia se realiza antes de la pretribulación. Primer argumento, dice, muchos teólogos piensan que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán los escogidos. Oh, entonces van a juntar a la iglesia, todo el mundo piensa, ¿no? Juntarán a la iglesia a los cuatro vientos a cabo del cielo hasta el otro. E inmediatamente después de la tribulación, por eso muchos dicen que el rapto va a ser después de la tribulación, porque en este versículo dice, inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá y no dará más luz y las estrellas del cielo y los poderes del cielo serán conmovidos. ¿A quién le está hablando Jesús? Bueno, Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, primeramente. Segundo, dice que el rapto va a ser sorpresa, ¿verdad? En ningún lado de la Biblia dice que dice la Biblia que el rapto va a ser como un ladrón que viene y de noche y no sabes ni qué pasó, ¿verdad? Entonces no nos da ningún tiempo, ¿verdad? Puede ser en cualquier momento, puede ser ahorita, en unos segundos, no sabemos. Entonces ahí está diciendo cuándo va a ser exactamente, al final de los 7 años, ¿verdad? Entonces no es el rapto, no es el rapto hasta el final de la pretribulación, ¿va? Ponga mucha atención, dice, Jesús dice que este rapto será público. ¿De qué rapto está hablando Jesús? No está hablando el rapto de la iglesia. Jesús está hablando del rapto de los santos de la tribulación, de la nación de Israel. Y les dice exactamente cuándo va a ser. No tiene nada que ver la iglesia, ¿se fija? Porque no nos dice que será público y afirma exactamente cuándo será exactamente después de la tribulación, ¿va? Entonces dice argumento de rapto o por rapto o rapto de a la mitad de la tribulación, ¿verdad? Por eso tenemos que nosotros estudiar correctamente la palabra de Dios. El error teológico mayor de todas las personas que predican en YouTube, que predican en otras iglesias, que dicen que el rapto va a ser a la mitad, que el rapto va a ser al final, que no va a haber rapto, porque no saben que hay 3 tipos de santos. Santos en el Antiguo Testamento, santos en la era de la iglesia y santos en la tribulación.
Entonces, cuando ellos leen santos en la tribulación, piensan que son los santos de la iglesia, porque los otros ya se murieron, ¿verdad? Esos no piensan que son. Entonces dice, la Biblia nos enseña que hay un rapto para la iglesia y un rapto para la nación de Israel. Eso es lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Que hay dos cosechas, el rapto de la iglesia y el rapto para la nación de Israel. El rapto para la nación de Israel será más grande. ¿Sabía eso? Porque es una nación de judíos los que va a redimir. Entonces, por eso Jesús dice que muchos van a ser llamados y pocos los escogidos, porque en la era de la iglesia muchos no van a ser salvos. Muchos van a pensar que son salvos porque Satanás los engañó o cayeron en una falsa iglesia. Pero la verdad es que la nación de Israel será la mayor cosecha, ¿va? Primero en una cosecha tú siembras y tienes los primeros frutos, después tienes a los 50 días tienes una cosecha que es Pentecostés, que es la iglesia, y después tienes una gran cosecha que va a ser la nación de Israel. Entonces dice en 1 Corintios 15:50, donde se encuentra el glorioso evangelio. Esto, empero, digo, hermanos, que la carne ni sangre no pueden heredar el reino de Dios, como les dije. El día que seamos raptados, vamos a dejar ahí unos 6 galones de sangre, los adultos, los niños unos 3 o 4 galones, depende del tamaño del niño, y todo el mundo, imagínense que cuando la gente empiece a ver sangre de todos lados, va a decir, se lo llevó el chupacabras y no me dejó la sangre, se lo llevaron los marcianos. No van a saber, porque muchos no creen, no van a saber. Dice, pueden heredar el reino de Dios y ni la corrupción en la incorrupción. 51 dice, he aquí un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque las falsas doctrinas, las falsas denominaciones no saben, muchas religiones no lo saben, y porque estaba escondido todo ese misterio estaba escondido en el Antiguo Testamento. Todos no ciertamente dormiremos, mas todos seremos, ¿qué? Cambiados, transformados, nuestro cuerpo va a ser transformado, van a quitar este cuerpo de muerte y me van a dar un cuerpo similar a Jesús eterno. Eso es grandioso. Dios hace una promesa y sabía que todo lo que Dios promete lo cumple. Dice en Números 23 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios todo lo cumple. Cuando yo estudié escatología, cuando yo estudié profecía en la universidad, me enseñaron que hay 154 profecías que decían que Jesús iba a venir y morir en el madero, que lo iban a escupir, que le iban a hacer hoyos en las manos, que le iban a poner una corona. Dice, todas se cumplieron al pie de la letra. Todas las profecías se cumplieron al pie de la letra. Y hay más de 350 profecías de la tribulación que le hacen pensar que no se van a cumplir. Se van a cumplir al pie de la letra también, porque Dios lo que dice se hace, ¿verdad? Entonces vemos que también tenemos un programa o tenemos estudios de la introducción a los misterios, del misterio del rapto, el misterio de la iniquidad, para que nosotros los aprendamos. Son 7 misterios, ¿va? El primer misterio es primera de Timoteo 3:16, no segunda, primera de Timoteo 3:16, el misterio de la piedad, que Cristo es Dios. Segundo misterio, que Cristo está dentro de nosotros, Colosenses 1, ¿va? Tercer misterio, que Cristo es la cabeza, el orden de Dios. Cuarto misterio, el rapto. Quinto misterio, el de la iniquidad. Sexto, el misterio Babilonia, ¿va? Que él va a usar la iglesia de Babilonia y dice que está en medio de siete montañas, y la única ciudad en toda la tierra que está en medio de 7 montañas, según National Geographic, es Roma. ¿Por qué cree que Dios dejó la iglesia romana? Porque es una de las entidades más ricas del mundo. El dinero que Roma tiene. ¿Y quién cree que va a financiar al anticristo? Roma. Por eso está ahí. Y el misterio número 7 es la restauración de Israel. Y los 7 misterios hacen el gran misterio del evangelio. Dice 1 Corintios 15:52, en un momento, en abrir de ojo, al final trompeta, y los muertos serán resucitados y los incorruptibles y seremos cambiados, ¿va? Dice en un parpadeón. ¿Qué tan rápido puede usted abrir y cerrar los ojos? Imagínese ahí a los que se queden en la tribulación, hasta les va a dar diabetes del susto cuando vean que uno se desaparece. Van a decir, órale, ¿dónde está? ¿Dónde quedó?
Dice, en un abrir y cerrar de ojos, dice al final de la trompeta. ¿Por qué? Porque Dios tiene un orden, ¿va? Cuando el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento acamparon 40 veces, muchas veces, y durante 40 años acamparon en diferentes lugares. Hasta eso es perfecto Dios. 40 años, 40 campamentos, 40 veces le habló a Moisés. Dios es perfecto matemáticamente. Tenían sonidos de trompeta para que turú, turú, levántate, turú, 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 agarra tus chivas que nos vamos. Todo era a través de las trompetas, como militares, para que nosotros escuchar el sonido de la trompeta, vámonos. Y vamos a entender ese sonido, porque va a decir, este es el que nos vamos, ¿va? Van a tocar el shofar y nos vamos. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, oh tu victoria? El día que usted parta de aquí, el día que usted muera físicamente, Dios le va a arruinar su funeral. Usted va a llegar al cielo. Eso es maravilloso. Porque ese día usted va a decir, ¿dónde estás, muerte? No te veo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No que santa muerte ni que 8 cuartos, ¿dónde estás? No, nada, no, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? No te veo, porque Dios nos va a llevar, nos va a llevar al cielo, nos va a llevar al paraíso con Él, ¿verdad? Porque Él lo prometió, yo vengo pronto, y lo que Dios promete lo cumple. Él va a venir un día montado en su corcel y su gloriosa iglesia vendrá detrás de Él, ¿verdad? Dice Romanos 14 que un día le vamos a pisar la cabeza a Satanás. Y dice 1 Corintios 15, 22, porque a la manera que en Adán todos mueren, así también todos en Cristo serán, ¿qué? Vivificados, ¿va? Vamos a vivir de nuevo, vamos a vivir eternamente. Muerte significa 2 cosas. Muerte significa separación de Dios. Eso significa teológicamente morirse. ¿Ah? Tenemos que separarnos del cuerpo, pero separados de Dios siempre estaremos con Él, nuestra alma siempre estaremos con Él, y ese cuerpo Él lo va a transformar y va a ser un cuerpo glorioso. ¿Y qué pasa, pastor, cuando nosotros nos morimos y todavía no sucede el rapto? Dice la Biblia que nos va a dar un cuerpo temporal en el cielo. Se llama una habitación celestial, en lo que llega tu cuerpo glorioso. Entonces no nos vamos a quedar como Gasparín allá arriba, no se preocupe, nos van a dar un cuerpo, ¿va? Y dice 1 Corintios 15, 21, porque cuando vino la muerte, vino por ¿cuántos hombres? Por un hombre. También por un hombre vino la resurrección de los muertos, ¿va? Porque Dios es así, 1 y 2, 3 y 7, 1, 2, 3 y 7. Siempre Dios trabaja así. Hay un diluvio, hay otro diluvio. Ahí se caen las estrellas, vuelve a caer las estrellas. Cae fuego, vuelve a caer fuego. Se repite como un círculo toda la Biblia porque Dios lo instituyó así. Pero, ¿qué dice 1 Corintios 15, 23? De todos esos teólogos que dicen que la tribulación va a ser a la mitad, que le va a ser al final de la tribulación, que no va a haber tribulación. ¿No han leído 1 Corintios 15, 23? Dice, más cada uno en su propio orden, ¿va? Los del Antiguo Testamento en su propio orden, los de la iglesia en su propio orden, los santos de la tribulación en su propio orden. ¿Se fija? Porque Cristo es las primicias. ¿Se acuerda que en la Biblia nos dice en los evangelios sinópticos que cuando Jesús murió a la cruz del madero y el cielo se oscureció, salieron personas de los sepulcros? Son las primicias. Son las primicias de la resurrección. Son los primeros frutos. Al día siguiente se celebraban primeros frutos. Y dice a los que son de Cristo, después los que son de Cristo, después los que son de Cristo, o sea, la iglesia. ¿Va? Y ya Pablo no dice los de la tribulación. Pero cada uno en su propio orden, porque tenemos un Dios de orden. Por eso Dios no quiere que hagamos desorden, ¿verdad? Que todo lo hagamos en orden, ¿verdad? Y sembrar, cosechar, porque todo lo que sembramos, dice Gálatas 6, 7, todo lo que el hombre sembrase, eso segará. Así mucha gente dice, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Bueno, que sembraste. Tú no puedes sembrar una fresita y recoger peras, no. Si tú siembras enemistades, ¿qué vas a tener enemistades? Si tú tratas mal a tus niños, al rato tus niños te van a tratar mal, o tus nietos, porque todo lo que siembras cosechas, Eso es para el creyente y no creyente, es una ley espiritual de Dios. Ese hasta los satanistas se los lleva entre los pies, aunque no crean en Dios. ¿Verdad?
Entonces, todo lo que tú siembras vas a cosechar. Tú tienes muchos enemigos, muchas malas cosas, pues eso vas a recibir con el tiempo, ¿va? No puedes meterle $1 al banco y después ir al cajero y decirme, quiero retirar 1,000,000. No, me tienes que echar. El rapto también de los santos es trino, ¿verdad? Primero los que murieron con Jesús, los primeros frutos, después la iglesia y después los santos de la tribulación. Es el problema, que todos son santos, santos del Antiguo Testamento, santos de la iglesia, santos en la tribulación, ¿verdad? Santo no quiere decir que yo me porto bien, que yo no rompo un plato, que yo soy el querubín de Clarksville, no. Quiere decir que yo estoy apartado para Dios. Quiere decir teológicamente dos cosas: santo, puro, verdadero, que es únicamente Dios, y apartado, ¿verdad? Apartado para Dios. En el Antiguo Testamento había chivos santos y cuchillos santos y guitarras santas para el templo porque estaban apartados para Dios, ¿verdad? Entonces dice, los primeros frutos, ¿va? Y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos ¿de qué? ¿De qué? De santos, porque hay santos en el Antiguo Testamento que habían dormido, se levantaron juntamente con Jesús, ¿va? Y se los llevó al cielo. Y salidos del sepulcro después de la resurrección vinieron a la santa ciudad y se le aparecieron a muchos. ¿Va? Imagínense, vieron más de 400 personas vieron a Jesús. Imagínense a esos santos, quién sabe cuántas personas los vieron, ¿va? Sí, tatarabuelito, ¿cómo estás? ¿Va? Abuelito. Imagínense. Por lo cual dice, cuando él subió a lo alto, o sea, al cielo, descendió también a la cautividad. Jesús descendió al seno de Abraham y predicó en el seno de Abraham y predicó en el infierno para que todo aquel que creyera que él era el Mesías se lo perdonara y se lo llevara. Y le dio dones a los hombres, ¿va? Así que si os dirigen aquí, de cierto está, no salgáis de los aposentos, no le creáis, ¿va? Porque esos son los argumentos, ¿va? Porque dice la palabra de Dios que Jesús habla que va a venir Satanás y va a tratar de inundar Jerusalén y que las que estén mejor que no estés embarazada y los que están abajo que suban a lo alto porque va a inundar Jerusalén y sino que los otros huyan a las montañas. ¿A quién le está hablando? A los santos de la tribulación, no a los santos de la iglesia, ¿va? Porque nosotros, dice el versículo principal que leímos esta mañana, ¿va? En 1 Tesalonicenses capítulo 5, Dios no nos ha puesto para la ira. ¿Cómo cree que Dios va a dejar que sangoloteen y arrastren a la novia en la tribulación si la iglesia es la novia de Dios? Nos tiene que proteger, ¿verdad? ¿Usted no protegería a su fiancé, a su novia, a su prometida? Claro que sí, ¿va? Y dice 1 Corintios 15:20, mas ahora en Cristo ha resucitado de los muertos y él es hecho ¿qué? Primicias, él fue el primero. Dios hizo la nueva creación. Por más de 4,000 años Dios no hizo nada nuevo, de la nada, ¿verdad? El primer día en Génesis nos relata Moisés que él hizo las estrellas, el sol, la luz, dividió las aguas y el séptimo día él descansó, el sexto día él descansó, el Sabbat, ¿verdad? Pero de ahí no hizo nada Dios de la nada hasta que Jesús murió en la cruz, hizo él la nueva creación. 1 Corintios 15:17 dice, porque somos una nueva criatura en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron, aquí él ha hecho todas nuevas. Ya somos una nueva criatura. Entonces, si somos una nueva criatura, debes de pensar como una nueva criatura. Debes de despojarte de todos esos pensamientos viejos que tienes, tu manera de ser, tu orgullo, tus arranques, todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere limpiarte, quiere transformarte, quiere hacerte una mejor persona, un mejor hijo, un mejor papá, una mejor mamá, un mejor joven. Dios quiere lo mejor para ti. Por eso quiere que nosotros no hagamos tonterías. ¿Por qué? Pregúntele a alguien en la cárcel, ¿por qué estás en la cárcel? Es que por tonto, porque hice una tontería, porque me tomé alcohol y me sentí yo Superman. Porque casi la gente que está en la cárcel, la mayoría de gente, el 90% de las personas que están en prisión o en la cárcel, su crimen está relacionado con alcohol y drogas, si usted no lo sabe.
¿verdad? Entonces dice, Él es la primicia de los que durmieron. Dice Revelación o Apocalipsis, ¿va? Porque el libro se llama Revelación de Cristo, dice 5:9, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos porque fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre y toda tribu, lengua, pueblo y nación. Toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿De qué está hablando? De la nación de Israel, ¿va? Dice Revelación Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Entonces usted no gobierna aquí, usted gobierna hasta que llegue el milenio. No podemos gobernar nada, ¿eh? Somos sacerdotes en nuestro propio hogar, pero nosotros no podemos reinar hasta que Cristo nos lleve en ese reino milenial, porque nos ha hecho reyes y sacerdotes. Dice, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él la gloria y el dominio por siempre y jamás. Amén. Y dice el 5, ay, Jesús, que es el testigo fiel, primogénito de los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? ¿Que nos ama o que nos amó? Con acento en la O, es pasado. ¿Va? Dios nos ama porque murió en la cruz del Calvario en el pasado. No porque te ama el día de hoy. Hay una enemistad con Dios. La única forma que Dios nos ame es si tú amas lo que Él hizo en la cruz, en el pasado. El sacrificio perfecto. Entonces Él te va a amar. Y nos lavó con nuestros pecados con su propia sangre. Nos dejó limpios, ¿verdad? Dicen Colosenses que nos limpió todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Dice Jeremías, ¿verdad? Cuán grande es aquel día, que no hay otro semejante a él. El tiempo para la angustia de la iglesia, no. Para la iglesia de Dios, no. Dice para Jacob. ¿Quién es Jacob? Para Israel, para la nación de Israel. Así se llama la tribulación, el tiempo de angustia de Jacob. O en inglés dice Jacob's Trouble, cuando él va a estar en problemas. Es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿para quién es la tribulación? Para los judíos. Entonces nosotros no vamos a ser raptados a la mitad ni al final de la tribulación, porque es un tiempo especial para que Dios lidie otra vez con los judíos y para que estos puedan ser redimidos y pueda salvar a toda la nación. Porque ella será librado. ¿Librado de quién? De Satanás, porque Satanás los va a perseguir. Dice Romanos 11:25, ¿va? Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que seas arrogantes en vosotros mismos, que la ceguedad, ¿verdad? Es el misterio de la restauración de Israel, que la ceguedad en parte ha acontecido a Israel y que haya entrado la plenitud de los gentiles. Por eso nosotros somos la gloriosa iglesia de Dios. Nosotros no somos el pueblo de Israel. Los católicos inventaron eso del pueblo de Israel, se llama la teología de reemplazo. Dijeron en el año 350, después del concilio de Nicea, ya Dios ya lidió con Israel, nosotros ahora somos su pueblo. De ahí empezó que la gente dice que es el pueblo de Dios, que somos el pueblo de Dios, pero no, nosotros somos la gloriosa iglesia, porque fuimos comprados con sangre, con la vida de Él. Si yo fuera pueblo de Dios, me tengo que esperar hasta la tribulación para ser redimido. Mejor no, mejor que de una vez, ¿verdad? Que sea redimido. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que se haya acabado la era, la dispensación de los gentiles, de la iglesia. ¿verdad? Más claro ni el agua. Dios lo explica todo en la Biblia. Y este es mi pacto con ellos, con Israel. Este es mi pacto con ellos. Yo le quitaré sus pecados a toda la nación. ¿verdad? Entonces, sabía que si un judío vive en la Patagonia, si un judío vive en la ciudad de Clarksville, él no es pueblo de Dios. Él es pueblo de Dios y se regresa a Israel. Porque para ser pueblo tienes que vivir en una área geográfica, tener una ley y un Dios allá. Si no, no eres pueblo. Entonces muchas veces erramos en eso. Si tú estás viviendo en otro lugar y eres judío, los mismos judíos te consideran un judío errante porque estás fuera de Israel. Y dice Daniel 9:27, y en otra semana se confirmará el pacto a muchos, a toda la nación.
¿Y cuándo se confirmará el pacto? A mitad de semana, cuando quiten al anticristo a la mitad de la tribulación, después de los 3 años y medio. Y el sacrificio y la ofrenda se van a cesar, ¿verdad? Porque Satanás ya no va a poder tener su templo falso, sus sacrificios falsos, y se va a hacer pasar por Dios. Después la muchedumbre de las abominaciones será el desolador, y hasta la nueva entera consumación determinará, será derramado sobre el desolador. La abominación desoladora. ¿Sabía que en esa época, en la tribulación, los ídolos van a poder hablar? Y van a poder pensar y te van a decir lo que tú tengas. Porque no solamente es el sello del 666 que tú puedes comprar y vender. Tú tienes que adorar a la bestia, si no te cortan la cabeza. Entonces, tú vas a tener tu teléfono, lo vas a abrir y va a salir una imagen del anticristo y te va a hablar. O una estampita, él te va a hablar. O un ídolo, él te va a hablar. Porque va a darle ese poder a los ídolos, Satanás. Entonces, si tú no obedeces, te van a cortar la cabeza, ¿va? Entonces dice Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ¿va? Nosotros no somos el pueblo de Dios, somos la sagrada iglesia, sobre la santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad? La ciudad que, no porque, si ahorita vas a Jerusalén, haz de cuenta que vas a Sodoma y Gomorra, pero es ciudad santa porque está apartada para Dios, porque el Mesías va a sentarse ahí como a reinar. Aunque hoy en día esté patas para arriba, esté mal, haya mucho crimen, mucho homosexualismo, mucho lesbianismo, etcétera, etcétera, no importa, es la santa ciudad. Para acabar la perversación y concluir el pecado y expiar la iniquidad, expiar es un sacrificio de sangre, para traer la justicia de los siglos y sellar la visión, o sea que ya no va a haber más Biblia. Y ungir al santo de santos, que es nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Os rogamos pues, hermanos, que la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro ¿qué? Recogimiento con Él. Un día nos va a recoger, un día nos va a raptar, un día nos va a arrebatar, un día nos va a llevar. Antes que todo esto se ponga de color de hormiga, antes que la tribulación empiece. Entonces usted ya sabe cuándo va a pasar el rapto, antes de la tribulación, y eso nos da una seguridad. ¿Ah? Porque mucha gente, yo he escuchado muchas iglesias falsas, muchos cristianos falsos que dicen, es que si no estás preparado, no te va a llevar. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? La Biblia dice que ya cuando te compró ya no hay vuelta atrás. Nada que, es que si no estás preparado no vas a entrar al cielo. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Yo la he leído muchas veces, no dice eso. La Biblia dice que ya nos compró con su sangre preciosa y pagó por nuestros pecados y Él murió en mi lugar y yo voy a ser raptado y arrebatado y Él me va a dar un cuerpo glorioso, porque no son mis méritos, son los méritos de mi Señor. Son los méritos de Jesús que Él hizo en la cruz. No es por mi bonita cara, sino por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Revelación 13:7, fue dado a hacer guerra contra los santos. Entonces dice, a la mitad de la tribulación los santos, la iglesia, dicen muchos porque no saben que hay santos del Antiguo Testamento, santos en la iglesia y santos en la tribulación. Entonces por eso muchos teólogos dicen, es que ahí dice. Es que no han leído toda su Biblia por eso. Y dice, vencerlos también fue dada potestad sobre toda tribu, lengua y nación, porque ellos derramaron la sangre de los santos. ¿Santos qué? Santos del Antiguo Testamento. Está hablando Revelación 16. Y los profetas, porque mataron a todos sus profetas. Y has dado de beber sangre porque son dignos, ¿verdad? Dice, y le fue dado que se vistiera de lino finísimo, resplandeciente, porque el lino finísimo es la justicia de los santos. Aquí hay una gran diferencia. Dice que los santos de la gran tribulación, ellos se van a vestir. Y los santos de la iglesia, Jesús nos va a vestir. Es una gran diferencia, no es lo mismo. Y dice Revelación o Apocalipsis 26, ya vamos a terminar, ¿va? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Ahí ya está hablando de nosotros, porque nosotros somos parte de esa primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre tales y serán sacerdotes de Dios y reinarán con Él un milenio. ¿Cuánto? 1000 años. Entonces, no simplemente es llegar al cielo, es qué vas a hacer en el cielo. Por eso es muy importante aprender la palabra de Dios y servirle al Dios verdadero.
porque ya después de todo descubrí que mis raíces hebreas no son muchas, ¿va? Yo no soy hebreo, yo no soy pueblo, yo soy gloriosa iglesia de Dios. Dice 1 Tesalonicenses 5:9, el versículo principal, ya vamos a terminar, porque Dios no nos ha puesto para la ira. No nos ha puesto para la ira, sino para obtener salvación por nuestro Señor Jesucristo, por el mismo Dios, ¿verdad? Entonces ya sabemos cuándo va a ser ese rapto y para qué es esa tribulación. Dice Corintios 15:21, porque cuando por la muerte vino por un hombre, ya le leímos, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. Que no te agarren en curva, va, próximamente que alguien te diga que vamos a ser raptados, dice, yo sé cuándo voy a ser raptado exactamente, antes de la tribulación. Yo no voy a ver cómo el mundo va a estar de cabeza, cómo el anticristo va a subir al poder. Dice la palabra de Dios que nosotros vamos a saber el nombre del anticristo y que va a haber apostasía. Apostasía ya la hay, hasta debajo de mi cama yo creo, pero apostasía y vamos a saber el nombre del anticristo y vamos a ser raptados. Dice Romanos 1:16, una joya de la escritura, porque no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque él recibe el título en la cruz, ¿ah? Porque es el poder de salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y el evangelio se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4 para la iglesia. Dice la palabra de Dios que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y si tú crees de todo corazón lo que Jesús hizo en la cruz, que se puso en tu lugar y tienes fe en esa preciosa sangre que derramó, yo te aseguro, querido hermano, que vas a ser sellado con el sello de la promesa del Espíritu Santo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús y la iglesia gloriosa de Cristo dice, amén. Que Dios los bendiga.